Hoy un tremendo temazo revelador, único en la internet. Y cuando digo único en la internet es porque ningún otro pastor lo ha enseñado. Y eso te lo doy firmado así, pero esta noche. Y vas a saber por qué. ¿Por qué? Contarles que, bueno, estuvimos en Chile, como decía, y el padre me llevó con una linda familia hay un matrimonio que hicieron una renovación de pacto, que lo van a conocer, Miguel Molina y Jimena Fuensalida. Me invitaron a Antofagasta y tuve que viajar a Antofagasta, imagínense, no estaban los planes, no estaban estos los planes, pero Dios tenía un plan preparado tremendamente importante. Uno propone y Dios dispone, como se dice por ahí, ¿ok? Y así realmente fue. Yo no pensaba ir a Antofagasta, ni menos pensaba ir al Salar de Atacama, donde trabajé hace 34 años ahí, explorando todo el desierto de Atacama. Yo lo conozco porque trabajé en una empresa cuando estaba recién casado y mi hijo tenía 2 meses de edad. Hablo de Jonatán, mi hijo Jonatán. Y yo realmente no entendía por qué el padre me estaba llevando ahí, pero estando ahí el día miércoles, a las 12 de la noche empezaron las visiones en el mismo hotel de San Pedro de Atacama. Es un hotel que está en pleno desierto. Y como el padre me había llevado ahí hace 34 años, y les voy a ser bien sincero, me fui con muchas preguntas porque yo soy amante de la naturaleza, pero sabía que ¿por qué tantos hechiceros iban ahí? Gente que está en el mundo ocultista iba al Valle de la Luna, al Salar de Atacama, sobre todo a Toconao, a San Pedro. ¿Por qué los turistas decían que era un centro de poder, todo eso, un centro mágico de poder? Algunos decían porque el cielo está casi tocando la tierra. Los, los, los montes como el Icancabur, el Yuyayaco, el Lasca, tremendos montes que fueron montes de adoración de los incas, de los atacameños. ¿Por qué? Me fui lleno de preguntas, hermano, y después, 34 años más adelante, el padre me responde de una manera contundente, pero me lo respondió basado en mi libro que sacamos este año. Este es el libro que voy a hablar en esta noche, El regreso de Nefeline, pero más que nada voy a hablar sobre lo que Dios me mostró, que fue muy potente, muy revelador. Me sentí sinceramente muy amado por Yahweh, y les digo por qué. Mire, hay tantas maravillas, tantas cosas que me pasaron estando en el desierto de Atacama. Y ahí fui, que no puedo, les soy sincero, no puedo dormir en toda la noche porque las revelaciones venían tras. Es como yo siempre les digo a ustedes, es como cuando uno está estudiando la palabra y te metes a estudiar en profundidad, la revelación profética, apocalíptica, se va uniendo como un rompecabezas, así, pasaje tras pasaje. Ahora la voy a poner en vivo y en directo, usted la va a ver así, pero así, directamente de lo que pasó allá, y les voy a contar mi experiencia apocalíptica, profética que tuve en el Salar de Atacama. Está tremendo este mensaje. El regreso de los nefelines. Yo les voy a decir una cosa, amados hermanos, muy importante. En el libro de Lucas, cuando en Pentecostés, cuando cayó el Ruach HaKodesh ahí, Pedro se para, y usted lo ha leído muchas veces ahí, en Lucas capítulo 2 por ahí dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes tendrán sueños, vuestros ancianos tendrán visiones. Y Pedro después pone, dice, hasta que venga el día grande y espantoso de Yahweh, y dice, con sangre, con humo, con vapor, y el sol se convertirá en tiniebla. Y nótese que Pedro ratifica toda la enseñanza apocalíptica en Lucas capítulo 2. Y cuando dice que tendrán visiones es porque, hermano, no se asombre ni tampoco se asuste, y esto lo dejo bien claro, porque en este tiempo el Padre va a dar sueños a muchos hermanos que están conectados. No se asombren porque en este tiempo apocalíptico el Padre va a entregar, hermano, está entregando muchos sueños que tengan que ver con nefelines, con gigantes, con principados, con terremotos, con el planeta 7X. ¿Por qué? Porque Él está alertando. Siempre cuando hay acontecimientos apocalípticos por darse en una ciudad o en el mundo, mayormente ahora, el Padre entrega sus sueños a sus escogidos. ¿Ok? Y eso usted lo tiene que tener en cuenta, y tómelo esto porque ya como estamos en los tiempos finales, el Padre va a entregar sueños y revelaciones. Así que no se asombre de que usted tenga sueños con todo lo que nosotros hablamos, porque el Padre está ratificando.
el Padre de alguna manera quiere alertar, prevenir a su remanente. Esto le pasó a los esenios, también ellos tuvieron sueños en el último tiempo en que iba a ser destruido el templo. Ha pasado en cada generación donde vienen juicios, el Padre hace eso, ¿ok? Así que eso que va a tener sueños con terremoto, con el planeta 7X, con los nefelines, es totalmente bíblico, y así que usted lo que tiene que hacer es orar y darle gracias al Padre porque el Padre la está alertando a usted para que usted obviamente se prepare en el buen sentido de la palabra. Cuando le digo que se prepare es que tiene que estar celebrando el Shabbat, tiene que estar celebrando la fiesta, una relación íntima con Yahweh, una relación íntima con el Ruach HaKodesh. Es importante, ¿por qué? Porque el Padre va a marcar la diferencia con aquellos que le están buscando. Y no solamente a aquellos que le están buscando, a aquellos que están parados en las sendas antiguas. Por eso que dice, volved a las sendas. Si usted volvió y está en la senda antigua. Estar en la raíz hebrea, mano, es Jeremías, volver a las sendas antiguas. Es así, tú lo tienes que saber. Es volver a las sendas antiguas. Entonces, por eso que es importante que usted vuelva y esté en las sendas antiguas. ¿Ven? Vamos a comenzar. Voy a poner esta noche PowerPoint, un mensaje único en la internet en esta noche. Yo le recomiendo que este mensaje lo vea 2 o 3 veces, si así el Eterno lo permite, hermano, hermana, que lo compartan en sus redes sociales. Voy a tratar de hacer bien resumido, difícil que sea resumido, pero lo importante es que entregue todo el consejo, que entregue todo el mensaje de Yahweh. Amén, porque eso es lo más importante. Bien, vamos ahora a orar para que el Padre nos dé su dirección, su permiso para poder orar y disertar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque guardaste mi camino, mi andar. Llegué sano y salvo acá a Paraguay. Gracias, Padre, porque estuviste conmigo en las conferencias, sobre todo en el norte de Chile, donde me mostraste una tremenda revelación. Es como cuando llevaste a Juan a la isla de Pasmo, me llevaste al desierto de Atacama y ahí me mostraste como los rollos de Qumran. Me sentí tan identificado, Padre, estando en el desierto, porque parecía como que yo fuera uno de los esenios de tus amados, o los amados de Yahweh. Y ahí en pleno desierto me hablaste a las 3 de la mañana, como siempre lo haces, Padre, a esa misma hora. Padre, gracias, me siento muy amado por ti, me siento mimado por ti, Padre, porque me hablaste en pleno desierto, en el lugar más inhóspito del mundo, el norte de Chile, Padre, al interior de Calama. Padre, gracias, porque lo que me hablaste fue poderoso, Padre, revelador. Y esta noche lo voy a contar a los hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre para siempre. Gracias por estar por estos preciosos hermanos que ya están listos en diferentes partes del mundo, donde están en sus casitas, en sus trabajos, yendo a su casa, están escuchando y viendo el programa Apocalipsis con Café, Padre. Te damos gracias en esta noche. Bendice tu palabra y dame claridad en tu Espíritu Santo, en tu Ruach HaKodesh que sea hablando a través de mi boca, Padre. Dame tú la claridad para hablar esta noche en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, 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 amén. Yo fui a Chile a dar las conferencias, como ustedes bien saben, y cuando fui a dar las conferencias, hay un matrimonio que me invitó al Salar de Atacama, con un hotel de lujo ahí, Gemenita y Miguel, y a quien le agradezco mucho, que siempre han tenido un buen corazón, me aman mucho, me dicen el amado de Yahweh. Miren cómo me pusieron ellos, el amado de Yahweh, como los esenios que tenían un grupo ahí que recibían revelaciones apocalípticas y le llamaban el amado de Yahweh. ¿Se acuerdan que ya conversamos sobre eso? Le enseñé. Bueno, y ellos me dijeron, pastor, queremos hacer renovación de votos, si usted nos puede hacer una renovación, y ya subí la foto en mi Facebook, algunos la vieron, y renovamos los votos de ellos en una jupá. O sea, toda la ceremonia fue hebrea, y fue hermoso, todo hebreo, la bendición hebrea, las 7 bendiciones del matrimonio en hebreo, todo hermoso. Tenían preparado en el patio de la casa una jupá hermosa con velos blancos. Ahí les voy a mostrar un poquito para que vean. Bueno, y fui ahí, estuvimos, viajé a Antofagasta de Chile, hacia el lado del norte de Chile, y luego me dijeron, pastor, vamos allá, donde usted trabajó. Y claro, y yo, hermano, trabajé en el desierto de Atacama hace 34 años atrás. Y yo trabajé en una empresa petrolera buscando petróleo, que no sé si habremos encontrado o no, pero ahora entiendo por qué tuvimos que excavar
hacia abajo y ahora entiendo por qué excavábamos buscando algo. Bueno, en ese tiempo estábamos buscando petróleo, pero el padre me llevó a buscar y a excavar algo como los esenios en Qumran, lo que estaba debajo de ellos. Bueno, hermanos, y resulta que estoy allá en el Salar de Atacama el día miércoles que llegamos ahí, si no me equivoco, claro, a las 12 de la noche nos vamos a acostar, después de ver las estrellas que, hermano, que se ven así encima tuyo, por eso que es un lugar tan místico. Y yo contaba, hermano, que hace 34 años, yo cuando estuve trabajando en todo ese Salar de Atacama, vi paisajes que no le es dado a muchas personas verlo, porque es un lugar inhóspito donde no hay camino y donde no hay camino tú te puedes perder y en el desierto de Atacama es tan grande que tú si no sabes salir te puedes morir de sed si no sabes salir bien. Entonces exploramos donde no habían caminos y estuvimos en paisajes donde no cualquiera puede estar. Y ese fue lo más lindo, el más lindo regalo que me hizo Dios cuando fui hace 34 años atrás en el desierto de Atacama, ¿ok? Me vine lleno de preguntas porque la gente decía, este es un lugar mágico, este es un lugar de poder. Y lo que más me llamó la atención es que me vine con eso. Hace 34 años en Chile, lo que más me retengo en la cabeza son las procesiones que se hacían ahí de los incas. Decían los lugareños, aquí venían los incas, aquí adoraban al sol. Este es un lugar mágico porque mire, las estrellas casi tocan el cielo y es verdad. Y los mayores telescopios del mundo están ahí cerquita donde yo estuve. El telescopio ALMA y todos los más grandes telescopios están ahí en ese mismo lugar. ¿Por qué? Hay algo ahí. Porque ahí es como que el cielo, dicen los lugareños, que el cielo baja a la tierra. Hay una conexión directa ahí. Montes como el de Cancaúr, el Yuyayaco, tremendos montes que fueron usados para procesiones ahí de los incas. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, entonces estuve ahí y a las 3 de la mañana el padre me empieza a revelar sobre lo que yo había escrito y me dijo, yo sentí la voz audible, me dijo, hijo, el libro que yo te inspiré, ahora tus ojos y tus oídos oirán y verán cosas que estuviste aquí hace un tiempo, pero ahora te les son reveladas. Es como que yo veo como que se abre un cofre y hay un rollo ahí y el padre empieza a unir el rompecabezas. Fue tremendo, yo lloré mucho ahí porque sentí la presencia, me imagino, en pleno desierto. Y miren, hermano, a los hermanos que tienen discernimiento de espíritu van a poder entender lo que yo voy a decir esta noche. Y lo voy a repetir, a los hermanos que tienen discernimiento de espíritu, a que me vienen siguiendo hace mucho tiempo atrás, pienso que a ellos se les va más revelar lo que yo voy a decir esta noche porque es algo muy fuerte lo que voy a hablar esta noche de lo que el Padre me reveló. Entonces, yo me sentí como Elías en el desierto. Me sentí como los esenios que en el desierto recibieron las más grandes revelaciones. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí estaba yo, José Cubillo, voz que clama en el desierto, pero yo quería escuchar la voz, ¿cuál era? Y ahí escuché la voz en el desierto. Fue algo maravilloso, porque déjeme decirte que el desierto de Atacama tiene algo en común, como lo vamos a ver. Es igual al mar muerto de Israel. No hay nada de qué envidiarle. Lo vamos a ver. Entonces el Padre me hizo una revelación directa del mismo desierto, aunque no fui a Israel, pero es como que si hubiese estado en Israel, en la misma sal, en las mismas cuevas, como vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces, cuando Dios le revela a Enoc sobre los nefelines, hay pastores hoy día que no creen en esto. Y claro, ¿por qué? Porque lo que tenemos que entender es que, como hemos venido enseñado que Caín era hijo del maligno, como dice el Midrash, Maimónides, Rashi, los mejores exponentes de raíces hebreas, maestros pero renombrados, famosos, y siguiendo la descendencia de Caín que mató a Abel, la descendencia de Caín que fue marcada, de ahí nacen y de ahí, a través de la historia, los demonios se han apoderado o se han posesionado, mejor dicho, de la simiente como de Nahama, Tubal Caín. De hecho, por eso que los masones, si no fuera así, ¿por qué los masones tienen un rito que se llama Tubal Caín? ¿Y qué era Tubal Caín? El nieto de Caín. Y el rito de Tubal Caín es bien potente, hermano, el bastón de doble bola. Yo ya he enseñado sobre esto. Entonces, ¿por qué los masones se remiten al nieto de Caín? ¿Qué pasa ahí? Y ahí hay un rompecabezas que esta noche va a morir. Entonces, el diablo se encargó de levantar una generación de sacerdotes,
satánico, y por sobre todas las cosas se encargó de que los Nephilim descendieran y se metieran con las descendientes de los hijos de Caín. Eso es categórico, lo tienes que tener tú en cuenta, ¿ok? Bueno, entonces, Dios llama a Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Cuando nos vamos a los descubrimientos de los rollos del mar muerto, descubrimos que el libro de cabecera de los esenios era el libro de Enoc, el que usted ve en pantalla ahí. Y no solamente eso, encontraron, para el asombro mundial de la arqueología, otro libro parecido al libro de Enoc, pero que se llamaba el libro de los gigantes. Y en ese libro, los esenios que manejaban información yo creo que de 2000, mira, los esenios tenían el libro del tiempo de Enoc. Con eso te digo todo, estamos hablando de 2000 años antes de Yeshua. Literatura manejaban, por eso que fue tan importante el descubrimiento del rollo del mar muerto, y por eso que nosotros hicimos este libro explicando eso, que se llama El secreto, acá está, El secreto de los rollos del mar muerto. También lo sacamos en este año. Ahí está, El secreto de los rollos del mar muerto. Ahí está. ¿Cómo el Padre unió todo, hermano? es tremendo. Primero sacamos el libro El soplo divino en tu ADN. ¿Y qué hablamos ahí también? Cómo los nefelines querían cambiar el ADN. ¿Por qué? Porque nuestro ADN está Yahweh. Es el primer libro que sacamos. Segundo libro, sacamos el libro El gran secreto de los rollos del mar muerto. ¿De qué habla? Habla de la revelación, de cómo los esenios sabían que en la pineal Dios hablaba, que ahí el Espíritu Santo se asentaba, cómo tenían claro que para el tiempo final ellos eran la voz del desierto donde tenían que preparar a Yeshua. Yeshua fue enseñado ahí en Qumran. Juan el Bautista era el maestro de justicia. Pablo también, 14 años estuvo perdido. Ahí estaba perdido. Todo el rompecabezas se une, y de cómo a través del libro El secreto del rollo hemos explicado que fue la mayor conspiración para poner una iglesia que no era iglesia, una imitación de la verdadera iglesia, de la Kehilá, que eran los hermanos primitivos mesiánicos que guardaban el Shabbat, guardaban la fiesta, y eso Constantino después lo sacó. Entonces, por eso que el libro El secreto del rollo del mar muerto se une. Bueno, ahí en el libro de los rollos del mar muerto también hablamos sobre el libro de los gigantes que los esenios tenían, y dan muchos detalles de cómo los gigantes en el tiempo de Enoc y de Noé también hicieron. ¿Qué cosas hicieron? Da detalles, por ejemplo, los sueños que tuvieron ellos cuando sabían que venía la destrucción, porque tuvieron sueños y Dios les mostró a través de sus sueños que iban a ser juzgados. Tuvieron tremendo miedo, se juntaron en una asamblea. El libro del gigante cuenta que estos gigantes, algunos volaban y llegaron ahí. Imagínense, volar tiene que ver con los ovnis, con los platillos voladores. Eso después lo voy a enseñar, si me da el tiempo. Y se presentan ahí está, se presentan delante de Enoc. Esa imagen que usted está viendo ahí ahora es una imagen así, que no es real, pero para que ustedes vean que ellos sabían que iban a ser destruidos, porque en el libro de los gigantes que encontraron en las cuevas de Qumran en el año 1947, ahí, hermano, en ese libro habla que los gigantes tuvieron gran miedo. Algunos lloraban porque sabían lo que se les venía, y lloraban por sus hijos, por los nefelines. Los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, dice Génesis capítulo 6. A Judas y Pedro, la Biblia del Nuevo Testamento dice que Dios reservó a estos gigantes bajo prisiones para soltarlos en el día del juicio final. Van a ser sueltos. Apocalipsis dice que el ángel bajó con una llave para abrir el pozo del abismo, y salieron por ahí del pozo del abismo demonios que son los espíritus, los nefelines. ¿Ok? Entonces, todo el rompecabezas se va uniendo. Ahora, cuando el libro de los gigantes dice que llamaron a Enoc, el que está ahí, llamaron a Enoc para que él intercediera, y Enoc ya no podía interceder por ellos. Y lo bueno, hermano, que aquí hay un detalle interesante y revelador. Le tenían tanto respeto a Enoc que los nefelines nunca tocaron a Enoc. Al contrario, sabían que si lo tocaban, hermano, se metían directamente con Yahweh. Por eso que le tenían un respeto único, que de hecho hablaron con él fue a buscar respuesta arriba, recibió respuesta de ángel, y Enoc simplemente les dictó el juicio que venía, y que literalmente iban a desaparecer de la tierra, y que literalmente sus espíritus iban a quedar. Otra cosa importante que cuenta el libro de Enoc es que sus espíritus iban a quedar errantes. Y para ver esto, avancemos un poquito y veamos aquí qué es lo que sucedió. Dice la rebelión de los vigilantes. Enoc capítulo 6. Si usted no tiene el libro de Enoc, nosotros lo podemos enviar, ahí está la mano de ello, pero después es importante que usted lea. También lo puede comprar por Amazon.
Esto es lo que dice el capítulo 6 de Enoc. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, ¿qué eran los vigilantes? Los vigilantes eran ángeles, pero estos cuando cayeron se transformaron en ángeles caídos. Ahora, ¿por qué vigilantes? Este es un detalle muy importante. Tú tienes que entender, amado hermano, que todavía hay vigilantes. Sí, hay vigilantes. Estos ángeles estaban encargados de vigilar la creación de Dios, guardar la creación de Dios. Y si tú me preguntas, ¿hay vigilantes al día de hoy? Obviamente que sí. Ellos son los que están dando información a Yahweh. Hay vigilantes en los ríos, hay vigilantes en ciudades. Así como hay principados y potestades, también hay principados que están vigilando. Estos vigilantes no se fueron, por así decirlo. O sea, que existen sí, pero son leales a Dios. Y otros ahora son ángeles caídos, ¿ok? Entonces, estos vigilantes eran los que estaban a cargo de ciudades, de mantenerle informado a Dios qué es lo que pasaba en las ciudades. Bueno, y estos vigilantes que estaban en constante relación y viendo a las hijas, las mujeres que eran bonitas, hijos del cielo las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Cuál fue el propósito? Engendrar una generación de híbridos, hígidos, hijos. Estos son los Nefelim. Los Nefelim son los hijos de los ángeles caídos, no se confunda. Los Nefelim no son los vigilantes, los ángeles caídos, son los hijos que nacieron gigantes, medían hasta 10, hasta 20 metros de altura, y algunas escrituras dicen que hasta 30 metros de altura eran gigantes. Y de hecho hay árboles gigantes que fueron adorados en la mitología, y no solamente en la mitología, hay ahora árboles muy antiguos, muy gigantes que están relacionados con eso. También un detalle muy importante, esto que pasó ahí cuando ellos bajaron en el monte Hermón, que fíjese que es el lugar donde está Hamas, cerca del Líbano. Todo ese valle ha sido constantemente pelea, y de hecho la palabra Hermón quiere decir los malditos que bajaron, quiere decir también el monte de la maldición, y este monte aparece en las películas de Hollywood, la mujer que aparece ahí con una antorcha, que es Mirami, y atrás aparece un monte. ¿Se acuerdan? Un monte nevado. En todas las películas de Hollywood hemos visto el clip, ¿no es cierto?, que da anuncio a la película que viene, y ahí está Metro Goldwyn Mayer, qué sé yo, Hollywood, sale la mujer, la famosa mujer con un lienzo ahí, usted la ha visto, amén. Ese es un honor, escuche bien, como los Illuminatis, ellos son sus dioses. Ellos son sus dioses. Ellos se han comunicado con ellos. Por eso que los ponen ahí, en honor a sus padres. Ahí está, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en el monte Hermón bajaron, y toda esa área de Israel, toda esa área de Canaán, que los cananitas, ellos ascendieron ahí. ¿Ok? Y ahí empieza la historia de ellos. Por eso que hasta el día de hoy es una región de tanta violencia y de todo eso. ¿Qué pasó? Veamos el verso 3. Entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable. Este Shemiasa, ¿no es cierto? No es un prototipo de Lucifer, pero es de la jerarquía luciferina, o sea que es muy parecido y tiene el mismo poder que Lucifer, ¿ok? Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Bueno, hicieron un anatema y juraron que esto lo llevarían a cabo hasta el final. Este fue el juramento, ¿ok? Bueno, entonces todos juraron unidos, y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron, 200 ángeles caídos sobre la cima del monte, y llamaron Hermón, ahí está, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Ahora, atención, porque aquí tengo que hacer una salvedad muy importante. Los ángeles caídos usaron los montes, y fíjese que es muy llamativo y muy revelador entender que en la Biblia, cuando habla de los montes, hace alusión a Lucifer. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer se revela, dice: yo subiré, yo me sentaré. Tú estuviste en el gran monte, entonces en el monte de Sión, que es el monte de Yahweh. Pero se atrae para sí Lucifer los montes. Y nótese que en la Biblia dice: ¿dónde estás tú, oh monte? Dios le habla a los montes como que si fueran principados.
estos desleales, estos que se corrompieron. Hay muchas citas bíblicas de Isaías, como Isaías profetiza al monte, como que le estuviera hablando a un demonio, a un principado. Esto reténganlo en su mente porque es muy importante para lo que se viene, ¿ok? De hecho, dice, bájese todo monte, ahí está, bájese todo monte y todo váyase alzado y se manifestará. ¿Quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Hay muchas citas bíblicas que yo te podría dar ahí que Dios literalmente como que le está dando a un principado que se ha revelado a los montes. Y el diablo ha usado los montes como símbolo de pirámides, como símbolo de la Torre de Babel, porque el primer monte, digamos, espiritual, demoníaco, que se hacían sacrificios, fue la Torre de Babel. Entonces ya con eso te lo digo todo, ¿ok? Los demonios han usado los montes para sacrificio de niños, como vamos a ver, y tantas cosas más. Entonces por eso que los montes han sido símbolo de adoración. ¿Por qué? Porque los mayas también creían que las pirámides en forma de monte abajo se unían con el magma, con la lava, que estaba el infierno y aquí el inframundo, los dioses salían del inframundo a reinar por las pirámides. ¿Ok? O sea que todo tiene conexión. ¿Ok? El inframundo es importante. Por eso que hacían tantos sacrificios los cenotes, los mayas. ¿Por qué? A los dioses del inframundo. Y esto se repitió en todas las ciudades del mundo. ¿Ok? Bueno, vamos. El capítulo 7. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno se escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería. Miren, y esto, hermano, por favor, y mira, yo me di el lujo de poner este pasaje completo para que tú puedas entender que en nuestro libro hablamos con más detalle esto, pero yo estoy haciendo un pequeño resumen para que sepas que el propósito de los nefelines, ellos bajaron con propósito, y eso es lo que hay que entender. O sea, no bajaron porque querían tener relación sexual con las mujeres, no. Bajaron y le enseñaron cosas que no tenían que enseñar y que conocían. Por ejemplo, comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñar. ¿Qué les enseñaron? La brujería. No existía la brujería y ahora hay brujería porque ellos la trajeron. La magia. No existía la magia porque ellos la trajeron. Y dice, y el corte de raíces a enseñarles sobre las plantas medicinales y todo eso, ¿ok? Y plantas también que matan, y plantas también, ¿qué plantas? Plantas como la marihuana, plantas que son como alucígenos, donde los sacerdotes, los chamanes entran en trance y se pueden comunicar con ellos. De hecho, usted sabe que hay muchas plantas que tenían los chinos, los hindúes, plantas que las prenden y el humo hace que los sacerdotes entren en trance y se conecten con los demonios. ¿Ok? Hay muchas que te podría nombrar, pero usted ya las conoce. Eso les enseñaron a cómo comunicarse con ellos a través de estas plantas de drogas, que literalmente drogaban a la persona y entraban en trance el sacerdote. Dice, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerle. Atención con esto. Dice que devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres. ¿Cuál trabajo? La agricultura, todo lo que los hombres sembraban, ellos lo devoraban con todo, porque eran de 20 a 30 metros, hermano. Imagínate, un nefalín podía comer 50 cajones de tomate. ¿Eh? Entonces, todo lo empezaban a comer. Ahora, miren los detalles que da la Biblia. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos. Y aquí, esto es importantísimo que lo entendamos. ¿De dónde viene esto? Viene de su padre Caín, porque no te olvides que el Midrash, Maimónides, Rashi, dice que Caín hizo canibalismo con su hermano Abel, lo cortó en 1000 pedazos y tomó de su sangre y comió carne de su hermano, por el odio que tenía, como Yahweh amaba, y se presenta, y eso se lo presentó como un sacrificio ¿a quién? Al mismo Lucifer. Caín, cuando mata a su hermano, presenta el primer sacrificio de sangre, que los nefelines nuevamente lo están aquí corroborando porque venían de la simiente de Caín, o sea, se metieron con las hijas de Caín. Y esto, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque dicen que empezaron a devorarlo. Aquí empezó el canibalismo. O sea, que el canibalismo ya estaba, pero prácticamente siguieron con el canibalismo que ya habían visto cómo Caín había hecho con su hermano Abel. Caín presenta un sacrificio a Lucifer, a su padre, y por eso es que la Biblia dice que Dios baja y le dice esto: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, que la sangre es la vida. Nunca fue el propósito del Padre que la sangre se cayera a la tierra.
Y es tan importante lo que hizo porque algo pasó ahí con la sangre que la Biblia nuestra no da detalles, pero sí el Midrash Biblias, rollos extrabíblicos, digo extrabíblicos porque pertenecen al pueblo judío, a los días de Enoch, dicen como el libro de Yacer, dan más información sobre esto. Dice, mira, y no conforme con eso, empezaron a devorar a los hombres y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra. Esto en el término hebreo es que se empezaron a meter sexualmente con bestias, con animales. Y les enseñaron a los hombres a meterse zoofilia, a tener relaciones sexuales con animales. Y empezaron a hacer híbridos, y mitad humano, mitad perro. Mira lo que hicieron, o sea, contaminar. ¿Por qué? Porque el propósito era, guiados por Satanás, corromper, atención, por eso que se llama el tema de los ADN, corromper el ADN de toda la creación. Nótese que no se conformaron solamente con comerse ahora la creación de Dios, sino que ahora los pájaros, la creación de Dios animal, la empiezan a corromper diciendo a los hombres que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy básico, pero contundente. La mula es un animal híbrido. La mula no se puede reproducir. ¿Y de dónde viene la mula? La mula es una invención de los nefelines que le enseñaron a los hombres que podían nacer unas mulas. ¿Me entienden? Y esto le enseñaron a los hombres para tener animales que no estaban dentro de la creación, y por eso que yo creo que hay tantos monstruos, porque el libro de los gigantes que fue encontrado, atención con esto, el libro de los gigantes que fue encontrado en los rollos mar muertos justamente habla de que eran monstruos y que ellos se veían como monstruos. ¿Por qué? Porque hay muchos animales que están ahora en la tierra y que son creación de ellos. Animales feos, animales terribles, ¿ok? Que no es creación de Dios, vienen del tiempo porque los nefelines habían antes y después del diluvio, ¿ok? Bueno, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían, ahí está y bebían sangre, igual como Caín. Esta es la mayor ofensa que el hombre o que los demonios pueden hacer, porque ellos saben que la mayor manera de ofender a Dios es haciendo esto. Eso es categórico. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Avancemos un poquito. El 8. Mira, esto está interesante. Y Asa, él enseñó a los hombres, o sea, un ángel caído, y Asa enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y trabaja el oro hasta dejarlo listo. En lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes, adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Acá hago otra salvedad porque esto es importante en lo que pasó en lo que pasa en estas tierras donde hay cobre. Siempre en todos los lugares donde hay cobre, plata, como en el norte de Chile, por ejemplo, tanto cobre, son lugares atrayentes para los nefelines. Porque a través de esto ellos han manipulado a los hombres, han manipulado a los poderes que se mantienen, porque el oro es poder, el oro es dinero. Entonces aquí retenga esto, porque esta es la revelación que el Padre me da allá en el Sadat Atacama, un lugar donde hay mucho cobre, un lugar donde hay mucho oro, donde hay mucho litio. ¿Ah? Entonces los nefelines siempre han sido territoriales y han buscado a propósito estas tierras llenas de cobre, de oro. ¿Para qué? Para justamente enseñarles a los hombres. Y nótese que ¿quién le enseñó a manipular el cobre y la plata? Aquí están ellos, los ángeles caídos. Esto no es invención del hombre, fue información traspasada a ellos, prohibida y traspasada a ellos. Dice, a fabricar espadas. Aquí empieza, o sea, le enseñan cómo matar al hombre. ¿Con quién? Con espadas. Po. Eso no existía, pero ahora lo están inventando ellos. Los nefelines. Y entonces creció mucho la impiedad, obviamente, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Y Shemiasa enseñó encantamientos, atención, y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades. Mira, todo lo que hoy vemos de brujería, ¿quién lo enseñó? Ellos. Afines, Barak, ¿será Barack Obama este? Un ángel caído, en los signos de los rayos. A leer los rayos. Con Cap, en los presagios de las estrellas. Aquí empieza la astrología.
ciencia que investiga el porvenir de los hombres. Esto es interesante porque los que más dominaron esto, aparte de los babilonios que dejaron su legado, es los mayas. Presagios de las estrellas. Ah, esto es interesante porque, a ver si... Mira, qué lindo que estoy aquí en casa porque aquí me puedo explayar mejor, se escucha mejor el audio, todo. Y aquí es como que es como que la revelación fluye más todavía. ¿Por qué? Porque yo allá en las conferencias tengo una hora exacta o una hora y media, pero acá estoy más libre porque voy a enseñar con más detalle esto. Mira, esto es interesante. Esto quiere decir esclavizar, retener al hombre, haciéndole creer que su destino lo fijan no Dios, las estrellas, o más bien el que se la está diciendo. ¿Ok? Aquí nace el primer sistema de astrología. Y los mayas dominaron tan bien esto que, por ejemplo, los mayas sabían que si tú nacías en un mes, yo estuve hace poco en Chichén Itzá y esto yo lo vi con mis propios ojos, el calendario maya. Por ejemplo, si tú nacías en el mes del mono, el mes del mono tenía un significado. Si tú nacías en el mes de la ardilla, otro significado. Entonces, en los calendarios mundiales, si tú nacías en un cierto signo del zodiaco, tú podías nacer para morir, para ser sacrificado, atención con eso, o podías nacer para ser de la corte del rey, o para ser una concubina del rey, dependiendo de tu nacimiento en el mes. Ahora, a través de la astrología, ¿qué es lo que es la astrología? Son agrupaciones de estrellas como Tauro, Cáncer, Virgo. Son agrupaciones de estrellas que donde tú naces, entonces ya te asignaban ya un rol divino o para mal. Naciste en la era del burro, vaya a ser esclavo. O sea que tu nacimiento... Imagínense, hermano, que para mí esto no lo puedo pasar por alto porque cuando Dios le dijo al hombre y le dio el libre albedrío para procrear, sojuzgar la tierra, Dios nunca esclavizó al hombre, pero aquí el que lo está esclavizando son ellos. Ellos inventaron esto para esclavizar al hombre y decirle que tu destino está marcado ya. Quieras o no quieras, tu destino ya naciste y está marcado. Atención con eso. Y Dios nunca quiso eso. Por eso es que tú no deberías nunca decir yo soy cáncer. ¿Por qué? Porque estás asignando algo de los nefelines. ¿Ok? Cuidado con eso. Shamsi en los presagios del sol. Sahari en los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados. Dice, como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Ahora, dice, estos presagios apocalípticos, los de la luna, presagios, nosotros hemos llamado a nuestro libro Presagios, señal ante el fin. Nótese que esto pertenece a Dios, ¿ya? Y ellos, como eran ángeles de Dios, antes que se revelaran, sabían cómo Dios podía hablar a través del sol, de la luna, los eclipses solares, lo sabían. Pero aquí están pasando información para mal. O sea que todo esto, nótese que todo esto era conocido por Dios. Lo sabían, lo dominaban muy bien. Aquí quiero decir que ellos corrompieron todo esto. Todo esto que estamos viendo aquí fue corrompido por ellos. Y pasaron información que no tenían que pasar porque no se le había dado al hombre a que ellos lo supieran. Entonces, nótese que y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. ¿Cuáles secretos? Secretos que hoy hasta el día de... Mira, estos secretos no pararon de revelarse o de enseñarlos porque estos secretos son los mismos que están pasando ahora para la inteligencia artificial. Nótese que los creadores de la inteligencia artificial son mayores de alto grado. Los científicos que crearon la inteligencia artificial, el nanochip, todo lo que ahora estamos viendo en tecnología que nos sorprende, un nanochip puede ser como un grano de mostaza, que puede hablarte, que puede corregir tu carácter o puede sanarte, el nanochip te puede controlar. Toda esta tecnología que Hitler también la recibió a través de la NERV, a través de la Fuerza Abril, de estas brujas que entraban en trance y le pasaban información a los alemanes cómo hacer armas, es lo mismo, hermano. Solamente nomás que esto no se sabe, pero solamente lo saben los entendidos. Por eso que en esta noche tú eres privilegiado. ¿Por qué? Porque esta información para hacer el mal, hermano, siempre se ha traspasado cuando son convocados
en secciones donde hay aquelarres, donde hay sodomía, donde hay sacrificios de niños, estos demonios bajan. Y sobre todo cuando hay derramamiento de sangre. Esto siempre ha pasado, no es de la antigüedad, solamente que usted no lo sabe. Por eso que las logias masónicas y las iniciaciones satánicas las hacen en lugares secretos que usted no conoce. Pero esto siempre ha pasado, ¿ok? Ahora que se está incrementando, y cuando se ha incrementado es cuando Dios ha puesto su mano, y eso es categórico, como acá. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía al cielo. Esto es interesante porque el grito de los hijos de Dios que habían sido, que no pertenecían a la simiente de Caín, empezaron a ser muertos, sacrificados, y su clamor subió al cielo. ¿Y qué pasó? Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de injusticia, como está ahora, y de violencia, como está ahora, que se cometía sobre ella. Considerando esto, los 4 ángeles leales de Dios se dijeron el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra. Sube hasta las puertas del cielo, y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael y Miguel y Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes, es Yahweh obviamente. Mire cómo el libro de Enoc ya hablaba de Yahweh. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo, bendito por toda la eternidad. Acá están los 4 ángeles intercediendo porque están gritando, obviamente, delante del trono. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo, ese es Yahweh, y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que han hecho Asa, tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra, revelado los secretos eternos, ahí están, que se cumplen los cielos, y lo que ha enseñado a los humanos Shemiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. ¿Quién era el líder? Shemiasa, ahí está. Bueno, me di el lujo de leer todo esto, es para que usted pueda entender que lo que pasó en el tiempo de Enoc fue tan grave que por eso que Dios trajo el diluvio. Y cuando Yahweh trajo el diluvio, ellos sabían y ellos construyeron muchas pirámides para salvarse de ese diluvio. Este autor de este libro, El regreso de los Nefelines, cree que las pirámides, hace poco se encontró, los arqueólogos de Egipto no quieren que se hagan más expediciones y que se hable del tema de lo que se ocurrió hace poco a través de la inteligencia artificial, a través de las supercomputadoras que hay ahora y un satélite especial que se creó para ver qué es lo que hay debajo de estas pirámides. Y, oh sorpresa, encontraron tremendas catacumbas que dan con otras pirámides, y eso está escondido y no quieren que se sepa eso. ¿Qué quiere decir esto? Que los nefelines sabían que ellos iban a ser exterminados y sabían que tenían que construir una pirámide o un elemento de salvación por si viniese el agua. Estas pirámides son antidiluvianas. El agua pasó por acá, pero el agua no pudo penetrar abajo. Por eso que la Biblia dice que había nefelines antes y después del diluvio, que por otras maneras también se escaparon. O sea que nadie podría negar que los nefelines murieron todos en el diluvio. Y de hecho, la prueba mayor sería que no te olvides que hay nefelines que sí se salvaron, y hay nefelines que sus espíritus, como dice el libro de Enoc, fueron sueltos en los lugares celestes. Ahí en el capítulo 10, creo, de Enoc, dice, y Yahweh ordenó que a los espíritus de los hijos nefelines estén reinando en los desiertos. Y mire qué interesante. Enoc dice que estos espíritus reinarán en los desiertos y andarán, y por eso que los desierto de Qumran, desierto del Sahara, desierto, y cuando
Atención, y cuando Dios castiga a Semiasa, lo envía al desierto de Dudabel. O sea que hay abismo, hay lugares donde estos desiertos sirven de prisiones para estos ángeles caídos. Y a ellos les gusta estar en el desierto. ¿Por qué? Porque no te olvides cuando Yeshua dice y explica que cuando un hombre es liberado, salen los espíritus y van al desierto. Y luego vuelven y el estado de ese hombre es peor. ¿Dónde van? A los desiertos. Repita conmigo, los desiertos. Esto es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante. Entonces, estas pirámides fueron símbolos de sacrificio, fueron símbolos no solamente de tumbas, porque aquí los faraones eran nefelines. Escuche bien, hermanos, escuche bien. Los faraones tenían cabezas alargadas y esto ha sido tapado. Yo lo he enseñado esto ya. Los faraones, ¿por qué tenían ese gorro arriba? Porque tapaban la cabeza de los nefelines. Los nefelines eran de color de cabello color vino, conchevino o color vino, y sus cabezas eran alargadas como las cabezas que encontraban en Paracas. Y por eso es que tenían ese atuendo los faraones, ¿ok? Que esto ha sido tapado por la ciencia, ¿para qué? Para que justamente que el hombre no sepa que esta raza existió. Un detalle interesante, que tú tienes que entender que todo esto de los nefelines, ¿por qué ha sido tapado durante años? ¿Por qué? ¿Y por qué el libro de Enoc fue sacado del canon? Hermano, entiéndase que el diablo nunca ha querido ser descubierto con lo que ha hecho en la tierra. Y le echa la culpa a Dios de todo lo que pase. ¿Por qué los que manejan la información, que son los Illuminati, los masones, y cuando digo manejan la historia, han manejado la historia que se enseña en las universidades, han manejado y manipulado la historia, ciencias sociales o ciencias universales que han enseñado en los colegios? ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encargado, como tienen el poder para hacerlo, se han encargado que esta información que usted está recibiendo en esta noche, que usted es privilegiado de poder recibir porque usted es un hijo de Yahweh y usted en este momento tiene un tremendo privilegio de que Yahweh te está enseñando esta noche cosas, como dijo Yeshua, les voy a enseñar cosas escondidas a ustedes, los pequeñitos, desde antes de la fundación del mundo. Yeshua vino a enseñarnos eso. Ahora, usted es privilegiado. Entonces, tú tienes que entender que esta información que yo te estoy dando ha sido tapada. Gente que ha escrito antes la mataron, la asesinaron. Usted ya sabe todo lo que hemos contado. Pero ahora, como está en internet, entonces se hace más público. Entonces, ahora ya no lo pueden esconder. Pero siempre se escondió. Y ellos siempre lo sabían que existían. Éramos nosotros. Y aún, yo creo que un 70% de los pastores no creen los gigantes. Porque me acuerdo que una vez yo me junté con varios pastores y les toqué el tema y ellos decían que eran hijos de Adán, o que no eran, es cuando dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas, las mujeres, ellos decían que esos hijos de Dios no podían ser ángeles, eran hijos terrenales, hijos de Israel. Obviamente que andaban más perdidos que Adán el día de la mamá, hermano, ¿ok? Bueno, vino el diluvio y el diluvio mató a muchos nefelines, a muchos animales híbridos murieron. ¿Y por qué? Attention, please, con lo que voy a decir. ¿Por qué Noé revisó y administró los animales que entraron en el arca? ¿Por qué? ¿Por qué no abrió la puerta? Ya entran todos, no. De dos en dos. ¿Por qué dos en dos? Porque Noé no fue tonto. Noé sabía que los nefelines habían corrompido hasta la descendencia animal. Habían animales híbridos, que ya eran muchos. ¿Y por qué fueron pareja? Porque fue la pareja de animales que Dios creó. Dice que Adán le puso nombre a los animales. O sea que cuando Yahweh dice que le mandó a Adán para que le pusiera nombre a los animales, porque ya los nombres estaban bajo código. Habían parejas de animales como león, elefante, que ya pertenecían a la creación de Dios y que no habían sido tocados en su ADN. ¿Me explico? Entonces, Noé, ¿qué hace? Noé separa y entran solamente los animales que habían sido codificados por Dios, creados por Dios, y no entraron los híbridos ahí. ¿You extenden o no extenden? ¿You extenden? Bueno,
A eso ya para que te doy de regalo, ya para que lo sepas, ¿ok? Por eso es que no es selección a los que entran, porque estaban viendo con puro animal híbrido. No se olviden que acabamos de leer el libro de Enoch, que ellos tocaron hasta el ADN de los animales, provocando monstruos, creando monstruos y animales híbridos, ¿ok? Bueno, la Torre de Babel, ¿por qué es importante la Torre de Babel? Porque Nimrod era un híbrido. Nimrod era el Pelec, el quemado por el sol. Y hay muy poca información de Nimrod porque no se ha buscado realmente los lugares donde se tiene que buscar, en la Biblia, en las raíces hebreas. Pero Nimrod fue el primer anticristo en la tierra, el primer híbrido y Nefelín. Nimrod literalmente era un Nefelín, hermano. Que Nimrod era descendiente directo de Canaán. Y aquí hago una pausa. ¿Cómo? Sí. Dios castiga la tierra, Noé sale, derrama primer sacrificio, restaura el pacto, limpia la tierra Yahweh, salen los animales no híbridos, animales creados por Dios, empieza la tierra nuevamente y llega al capítulo 10, eso pasa en el capítulo 7, 8 de Noé, y llegamos al capítulo 10 y empiezan los problemas. Capítulo 10, nuevamente Dios dijo, sojuzgar, sepárense, gobiernen, creen ciudades, están bajo mi autorización, y aquí no quiso expandirse, en vez de expandirse junto a la gente, aquí empieza el primer sistema de nuevo orden mundial, unificar a toda la gente bajo una torre. Y que esta torre sea un portal donde según los sacrificios que se hagan, ellos iban a recibir inteligencia, iban a recibir ayuda de los principados y potestades diabólicos. Nimrod fue un Nefelín que se hizo Dios, y por eso es que el libro de Génesis dice un detalle importante, que los gigantes llegaron a ser los poderosos en la tierra. Estos fueron aclamados como césares, como faraones, y Nimrod fue un faraón más, ¿ok? Nimrod dividió las dos estaciones zodiacales. Nimrod asignó un mes para cada hombre que nacía acá. Si naciste en el mes del burro serás, como los mayas. Naciste como burro, bueno, vas a ser sacrificado. Naciste como oveja, vas a ser sacrificado como oveja. Imagínense, hermano, que él se hizo Dios en la tierra y se hizo pasar por Yahweh. El antimesías no es que va a ser ahora nomás, esto ya sucedió. Nimrod se proclamó Yahweh en la tierra, un Nefelín, ¿ok? ¿Y esto por qué es tan importante? Porque en los días de Nimrod, cuando Dios ve toda esta basura, esta porquería que están haciendo aquí, sacrificio nuevamente, los nefelines trabajando en la Torre de Babel, unificando a las personas para un orden mundial, el Nimrod se proclamó como Dios Yahweh en la tierra, engañó a tanta gente, y por eso las cosas, la gente adoraba esta torre, adoraba a Nimrod. Empieza uno de los grandes sistemas de adoración a faraones, a reyes aquí en la tierra. Y Nimrod, ojo, empezó a reemplazar, la Biblia dice en Génesis capítulo 11, que Nimrod empezó a reemplazar todos los sistemas que Dios había dado, y ahí te da una pista de cómo él se va en contra de todo lo establecido. Es un satánico, crea su propia Biblia satánica acá, crea su propio culto, y la Biblia dice que en vez de, Dios le dijo, construyan con piedra, y él empezó a construir con ladrillo. Construyan con mezcla, y él empezó a construir con asfalto. O sea, que él dejó a un lado a Dios, se proclamó Dios, y unificó a toda la raza humana en una sola torre, como hoy es el dólar, el billete de la pirámide, como lo que se está haciendo ahora a través de las élites mundiales que nos han unificado con la inteligencia artificial para llegar al anticristo. Todo ha vuelto a ser una torre de Babel. La práctica de los nefelines siguió, y siguió a través de, repito, de lugares donde había cobre, donde había oro, para engañar, para tener poder, para comprar, vender. Nótese que esta torre, cuya cúspide llega al cielo, el propósito era estar más cerca del portal, estar más cerca de los demonios, estar más cerca de los nefelines, o los ángeles caídos. La Torre de Babel, ¿ok?
Bueno, ahora yo estoy dando más detalle que no di en la conferencia, obviamente, porque aquí, como les dije, aquí estoy mejor, aquí estoy ya más tranquilo en la casa y puedo fluir más en el espíritu, por así decirlo, ¿ok? Bueno, vamos allá. Ahora, interesante, esto es interesante, aquí se pone interesante la cosa. La tierra tenía un Pangea. En los días de los gigantes, en los días de Enoc, en los días de Noé, la tierra estaba así. Era un Pangea, donde los nefelines podían estar en Eurasia, podían estar en América, en la India, todo era unificado. Por eso que cuando en la Torre de Babel, cuando viene el juicio de la Torre de Babel, el libro de Yacet dice que estuvieron eh, 7X, ya lo he enseñado ya atrás ya. ¿Se acuerdan la imagen que le puse? Qué lástima que no puse la imagen de Nimrod cuando Nimrod está aquí, un nefelín, y están tirando flechas hacia arriba, como peleando con Dios. Y aquí aparece un sol y aparece acá otro sol. Se dieron dos soles cuando el libro de Yacet dice que cayó azufre y a fuego. O sea que la Torre de Babel, ¿cómo fue confundida? Hubo una explosión que provocó que toda esta área, atención, mire hermano, cuando yo te diga atención, es que quiero que te memorices y retengas en tu memoria los detalles porque los voy a unir con lo que Dios me mostró en el Salar de Atacama, ¿ok? Cuando hubo una explosión atómica, siempre queda en forma de sal y azufre, porque son los elementos químicos, ¿ok? Azufre, sal, aridez, salares. Fue tan grande que Dios confundió y aquí hubo un rompimiento de placas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahí, en Génesis 10:25 dice, en los días de Pelec, la Biblia menciona que la tierra fue dividida, o sea, repartida en continentes. Y fue tan grande lo que pasó aquí, vamos a hacer cuenta que aquí estaba, ¿ya? Vino el juicio, ¡pum! Y el juicio hizo repartir los continentes y por eso que encontramos las pirámides acá, las pirámides aquí, toda esta parte de América del Sur, en África, pirámides en Europa, en la India. ¿Por qué? Porque la Tierra era un Pangea. La Antártica también tiene pirámides porque aquí donde vivían nefelines, ¿ok? ¿Se está entendiendo ahora? ¿You entienden o no entienden? ¿Ah? Y después... Mire la Antártica cómo quedó. Entonces la Antártica era parte de donde estaban los nefelines. Por eso que muchos nefelines fueron castigados y están bajo hielo. Lo que yo enseño en el libro. ¿Ok? Bueno, entonces, entendiendo eso, la Tierra fue partida en continentes y los nefelines se dividieron. Algunos se salvaron en barcos y llegaron a América Latina. Aunque usted no lo crea, llegaron a diferentes partes según la repartición de los continentes. Esto, hermano, lo que estoy diciendo, rompe, hermano, con toda la enseñanza que te enseñaron en tu iglesia, porque esto solamente para entender, es gente para que escudriña, que lleva, yo llevo casi 24 años estudiando esto. Y que alguien venga a decir aquí, ya basta, porque esto, hermano, esto solamente para entendido. Y ya te lo digo, yo llevo 24 años estudiando esto y ahora vas a entender lo que el Padre me confirmó de los nefelines en el desierto de Atacama. Vamos. Entonces los nefelines, hay tradiciones, hay cementerios. ¿De qué? De que muchos de estos nefelines habitaron en toda la costa, desde el Cusco hasta la Patagonia chilena. Todas las leyendas, por ejemplo, de los mochicas, todas las leyendas de los incas, que antes que hubiera la adoración al sol, los reyes eran gigantes. Dicen que llegaron por barcos, otros que ya estaban acá en el continente. Hablo desde los indios Hopi en Estados Unidos, y hablar de los mayas, porque los mayas también decían que los descendientes, ellos eran descendientes de gigantes, está plagado, hermano. O sea, la información, hermano, es abundante. Los mochicas, por ejemplo, fueron antes de los atacameños. Los mochicas eran antes de los mayas. Los mochicas vivieron en parte del Perú hacia el norte de Chile. Miren lo que hacían. Lo mismo que los nefelines. Sacrificio de sangre. Tenían dioses sexuales. Los nefelines eran súper sexuales. Ojo, el detalle que me faltó decirles es que los nefelines enseñaron el homosexualismo,
enseñaron a corromperse entre mujeres, el lesbianismo, enseñaron la zoofilia, meterse con animales, o sea que los nefelines dejaron ese legado, sí. Y note que ese legado de sacrificio, de pirámide, ¿no es cierto?, de adoración de camino, de procesiones en montaña, hermano, lo dejaron los nefelines. Y desde los mayas hacia abajo está lleno de este mismo pecado de iniquidad, de esta misma adoración a ellos, lleno, hermano, está lleno. Nadie puede negar eso, solamente que no se estudia nomás. Que los pastores no estudian. Los mochicas, por ejemplo, dicen que sus padres eran gigantes. Los mochicas eran sexuales, tenían una relación sexual, pero ya más que nada dedicada a los dioses, sacaban los corazones antes que los mayas, o sea que ya existía. Ni hablar de los mayas. Los mayas aquí hay una, aquí, yo estuve aquí y aquí hay una cámara que está de este lado acá, y en esa cámara es donde torturaban y mataban y donde los gritos bajaban al inframundo. Aquí hay un inframundo. Esta pirámide está puesta aquí acá hay un inframundo, hay un cenote acá debajo de esto. Entonces ellos torturaban a la persona primero, ¿para qué? Para que el dios del inframundo escuchara sus gritos y para que la sangre, una vez torturada, la adrenalina daba más fuerza, la adrenalina daba más poder para el que la bebía. Hermano, es terrible lo que... Mira, no quiero hablar de esto porque si no... Yo ya hablé un tiempo atrás de esto, pero te digo que esto fue creación de nefelines, adoración a nefelines, procesiones que se hacían aquí, y de hecho el Quetzalcóatl, el pájaro que representa a la serpiente voladora, que es el mismo Satanás, tú aplaudes aquí, aplaudes y rebota aquí, y esta pirámide te hace el mismo sonido, chiu, chiu, así hace, chiu, 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 el mismo sonido del ave Quetzalcóatl que adoraban los mayas. Imagínate, la inteligencia, acá están todos, este es un calendario, aquí están los equinoccios, este edificio te marca el equinoccio, también los eclipses, y hermano, los solsticios, hay una época de marzo y de septiembre en que el sol pega acá y una serpiente, la sombra de la serpiente empieza a bajar por aquí y que el dios Quetzalcóatl bajaba, porque imagínate cuántos sacrificios se hacían. Mejor ni te digo que cada año, en todas las fiestas, en cada mes, por eso que ellos iban y peleaban y traían prisioneros. Acá está el este de los soldados, acá, donde morían ahí sacrificados. Es terrible, hermano, lo que pasó acá. ¿Y cómo? Si tú me dices, pastor, ¿y estos practicaron lo mismo que los nefelines? Sí, y de hecho, el gran dios Cucuzclán, Viracocha, de los mayas, hermano, era un dios gigante. No era un dios chico, era un dios gigante, una serpiente gigante, un dios gigante. Todo coincide, el mismo culto, amado hermano. Mira, esto que tú ves aquí, ahora si nos vamos más al norte de Chile, donde yo estaba, hay estas ruinas, y mira las ruinas de los gigantes. Me salté el Cusco, ojo, el Cusco en Paracas encontraron cabezas de gigantes, que la revisaron ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, y encontraron que había ADN, escucha bien, ADN humano y un ADN que no sabían qué ADN era. Ahí está. Estos son los dioses gigantes de los tiahuanacos. En toda la parte del desierto de Atacama estaba esta cultura tiahuanaco. Y mire que, oh, sorpresa, resulta que los tiahuanacos que son primero que los atacameños, primero, tenían los mismos cultos de sangre a dioses gigantes que bajaban cuando ellos lo adoraban y cuando ellos sacrificaban especialmente a niños. Mire que, oh, gran sorpresa, hasta templos tenían. Esto está en el norte de Chile. Desde Iquique hacia adelante, en Atacama, usted encuentra esto, ¿ok? Y esto están antes los atacameños, ¿ok? No es... Y mira, oh sorpresa, el gigante de Atacama, el jeroglífico, todo esto que estoy hablando ahora fue lo que Dios me empieza a revelar a las 3 de la mañana, ¿ok? Allá yo estoy aquí, en el mismo lugar, en el Salar de Atacama, estoy aquí, esto fue la semana pasada, ¿ok? Yo estaba ahí, yo no sé por qué el Padre me había llevado ahí, pero ahora entiendo por qué me llevó, porque me reconfirmó lo que yo había escrito en el libro El regreso de los nefelines. El gigante de Atacama, el geoglifo antropomórfico prehistórico más grande del mundo, acá está, y acaba de comprobarse que el Nazca, las imágenes de Nazca eran
senderos de los... ¿Por qué tan grande? Porque eso lo hicieron los nefelines para guiar a los otros nefelines que venían volando. ¿Mm? Este gigante es un gigante que abarca todo el desierto de Atacama y en las imágenes de Nazca hablan, ¿eso qué lo hizo? Lo hicieron los nefelines. Era un camino de procesión de los nefelines y por eso que son tan grotescos las imágenes de Nazca que se ven desde arriba, desde el espacio se ve todo eso, ¿ok? Eran procesiones que los gigantes tenían. Ahí está todo, mira, todo donde yo estuve. Las 100 esposas de los incas. ¿Por qué puse esto? Porque resulta que muchos no saben que los incas se decían ser descendientes de los gigantes, hermano. Y de hecho el inca tenía una gran estatura, los incas. Pero ellos directamente se hacían decir que eran hijos de los gigantes que habían llegado antes que ellos adoraban al sol. Y tenían las mismas prácticas los gigantes. Hacían rituales, sacrificios, tenían harén de mujeres. Un jefe inca podía tener hasta 100 esposas, pero ojo, estas esposas eran criadas desde chica y aquí se sacaban para sacrificio, para vírgenes, para sacerdotisas, para cocinar, o sea que eran elegidas desde chica. Es decir, que el culto nefelín en el Cusco, hermano, y por eso que en Paraca encontraron cabezas gigantes, ellos lo conocían y ellos habían heredado este culto de los nefelines. Y por eso que fueron extirpados de la tierra. Había oro ahí y todo eso. Bueno, ahí están sus ruinas. Y miren ustedes que la procesión y el reinado de los incas es interesante porque aquí se viene algo muy importante. Desde Colombia arriba, bueno, de los mayas, pero desde ahí, de Colombia, todo esto que está en rojo hasta el Maule fue el imperio inca. Mira, todo eso. Ahora, este imperio inca se caracterizó por un culto a gigantes o a dioses gigantes de las montañas. Repito, el culto inca se caracterizó por adorar y sacrificar en las montañas a dioses que le llamaron padres de los pueblos. Y te lo voy a explicar con más detalle. Esto que estoy aquí, esto fue creado por Nefelín. El Cusco era el mayor centro sacerdotal del imperio inca, donde aquí en el altar mayor, en forma de serpiente, se sacrificaban mucha gente. Este era un lugar, yo nunca iría acá, hermano, yo nunca iría acá porque este fue el lugar más fuerte de sacrificio que está en la montaña, repito, arriba, en la montaña. ¿A quiénes? A los dioses de sus antepasados, que eran los nefelines. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y tanto engaño? Sí, tanto engaño. Los nefelines han engañado a los humanos, los siguen engañando hasta el día de hoy y su máximo exponente va a ser el anticristo. Y acá está, engañaron a todos, imaginen, a toda una raza, hermano, haciendo lo que sacrificaban los mismos cabañas para relaciones sexuales. Hay un término, las huacas, las famosas huacas, ¿eh? Donde los dioses sexuales. Y mire usted que es sorprendente, ¿eh? Que los dioses que adoraban eran dioses totalmente sexuales. ¿Eh? Lo que hicieron los nefelines, que bajaron con las hijas de los hombres, y tuvieron lo mismo. O sea, que la misma aberración nefelínica se repite en el legado a estas naciones. Ahora, yo estuve aquí la semana pasada, en pleno norte, y no sabía, repito, porque yo sé que hay hermanos que están ingresando acá y por eso que me gusta repetir para que sepan. Yo no fui a esto. Yo estuve aquí trabajando literalmente en todo el desierto de Atacama hace 34 años atrás y me fui lleno de preguntas. ¿Por qué la gente consideraba que esta parte de estos caminos, esto era gente, procesiones de poder? ¿Por qué aquí los brujos más altos del mundo van acá? ¿Por qué aquí están todos los telescopios más grandes del mundo, como el telescopio de Alma, donde el cielo parece que toca la tierra acá? ¿Por qué? Porque aquí hay un portal tremendo, hermano. Aquí hay portales tremendos. Y hasta el día de hoy hay portales. Pero aquí hubo una línea, ley. ¿Qué es lo que es líneas ley? Y lo voy a explicar y lo voy a resumir. En el vocabulario de guerra espiritual, los brujos saben de esto que estoy diciendo, obviamente, pero hay mucha gente que no sabe lo que voy a decir a continuación. Los nefelines tenían caminos por donde ellos transitaban. Caminos, que después esos caminos donde ellos transitaban dejaban sus marcas, como las imágenes de Nazca, las imágenes que te mostré. Ellos
transitaban por acá. ¿Por qué? Porque en su tránsito después los pueblos que se levantaron después de ellos hacían procesiones recordando la caminata de sus gigantes. Y dejaron piedras, monolitos, los gigantes, claro. Y después por ejemplo, los incas, los seguidores de ellos, los mochicas, tenían la misma procesión y usaban las mismas carreteras. Y en cada monte, como el Ausajate, Licancabur, Laguna Miscanti, los geysers del Tatio, Yuyayaco, Aconcagua, eran montes totalmente adorados, pero que creían que ahí vivía un nefelín y que se presentaba y salía por el inframundo como los mayas y que él entregaba lluvia, que él le entregaba vida a cada pueblo que vivía cerca de la montaña, como en este caso, donde estuve yo aquí y estuve acá. Yo estuve aquí en Yuyayaco, que esto es un pleno desierto, tienes que entrar así muy bien preparado acá. El Yuyayaco mide 7.000 metros de altura, es el monte más alto de Latinoamérica, el Yuyayaco. Atención con este. Y este es el Licancaur, que cuando uno va al Salar de Atacama, el primero que se ve imponente es Licancaur. Ahora, en estos montes eran representados como los nefelines. Y por ejemplo, mira, attention please, cuando yo estoy ahí la semana pasada, empiezo a investigar, hermano, y resulta que Licancaur en lengua atacameña quiere decir el Dios Padre que da vida al pueblo de Atacama. Nótese que dice Dios Padre y que el Dios Padre sale, ¿de dónde sale? Sale de aquí, del fondo de la tierra, por el volcán de Licancaur y asciende arriba, y por eso que arriba se le hacen, aquí arriba del Licancaur, yo estuve ahí, hay una laguna donde, bueno, no en la laguna, pero yo estuve a la falda, porque son 2 días de caminata arriba del Licancaur, para que vean lo grande que es. Se hacían sacrificios de niños, ofrendas. Y de hecho hay varios altares por toda la ruta, altares, y hay aquí altares a los pies de este monte y a los pies de Yuyayaco hay altares, tremendos altares que tenían los incas en honor para presentarse delante de estos dioses. Ya repetí ya que en la Biblia cuando dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, en el término hebreo no es que el monte es un problema, como te enseñaron a ti en la iglesia. En el término hebreo, el monte es un principado, que los principados tienen que ser desarraigados en el nombre de Yeshua. Cada monte, bájase todo monte. ¿Quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Es decir, ya dije ya que la Biblia los montes los llama como principados. Y justamente los nefelines dejaron una ruta acá y dejaron montes, y esos montes que eran altos los representaban a ellos. ¿Se entiende el concepto? Hasta la Concagua ahí en Chile. Ahora, vamos, avancemos. Mira, yo trabajé aquí, yo pasé por aquí y este es un lugar que muchos no pueden pasar porque hay que saber llegar y otra cosa que está es árido, caliente. Yo hace 34 años yo pasé por aquí con todo nuestro equipo buscando petróleo por acá. Yo conozco esto como la palma de mi mano. Pero fíjate que los salares de Atacama, estos salares, de aquí para abajo hay sal, como 2 kilómetros de sal. Hay azufre. Algo pasó aquí. Hubo un juicio, tremendo juicio. Lo mismo que yo digo en el libro, donde debajo del Mar Muerto hay un abismo de nefelines. Los esenios estaban encima, como resguardando ese lugar, porque fíjate que el Mar Muerto, muchos no saben que el Mar Muerto es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. O sea, nace el Mar Muerto producto de la explosión cósmica que creó un salar azufre en Sodoma y Gomorra. Usted va a Sodoma y Gomorra y encuentra los mismos salares, encuentra muy parecido a lo que están en el desierto de Atacama. Los rabinos como Rachi, Maimónides, dicen que Yahweh aprisionó a nefelines dentro de estos salares. ¿Por qué sal? Porque la sal preserva y la sal es un tipo de pacto, pero también es un símbolo de juicio que sella lugares. Ahora, estos lugares, mira cómo se parece, mira, Dios Padre de la vida. Ese es el monte antes de pasar nuevamente a los salares y a los abismos de nefelines. Mira cómo el Padre aquí, yo estuve, hermano, frente a este monte. Yo estuve aquí en el salar, en el
San Pedro Atacama. Y en San Pedro Atacama tú puedes ver este monte, y este es el monte Licancaur. Mira, es tan imponente cuando tú entras por acá, el monte siempre como que te está mirando. Aquí los incas hacían sacrificios y este monte era como un nefelín. Y le decían Dios Padre de la vida y del pueblo. Imagínate cómo ellos adoraban a un monte, adoraban a un nefelín, porque y cada cierto tiempo ellos creen que los familiares bajan a este monte y que los familiares se unen con ellos y ellos les ponen comida ahí. Imagínate la creencia. Estos caminos que están acá, estos caminos eran altares, eran procesiones que se hacían a estos montes recordando a sus viejos dioses. ¿Ok? Mira, yo estuve aquí y aquí, estando en el hotel, Dios me dice y me muestra, mira, pongan mucha atención a lo que voy a decir, hermano, porque es muy importante lo que voy a decir. Yo recibiendo esta revelación la semana pasada, porque yo había estado hace 34 años y como les dije, me fui lleno de preguntas, ¿por qué un lugar tan mágico? ¿Por qué tanta gente hasta el día de hoy, turistas, brujos, Illuminati, van acá? ¿Por qué? Porque ellos saben que esto todavía sigue siendo un ente de poder. ¿Ok? Eso se los digo. Yo estoy aquí, el hotel está más acá, y el padre me dice, me muestra en visión a Elías en la cima del monte, peleando y levantando el altar arruinado. El altar representa la familia que ha sido distorsionada. Cuando hablamos nosotros, hermano, de estas culturas, la mayoría, hermano, si bien habían familia, pero el concepto de la Biblia no estaba, el concepto de adoración a Yahweh no estaba, había un sexo distorsionado donde tu hija podía ser parte del harén del Inca, donde el sexo era deidificado, porque a través del sexo los nefelines bajaron y tuvieron relación con las hijas, por eso que tenían ese sexo tipo divino, consagrado a sacerdotisas, prostitutas. La prostitución empieza, obviamente, con estos tipos rituales de sexo, hijos sacrificados, destrucción de familias, bajo una esclavitud de un inca, de un nefelín, pedofilia con animales, destrucción total de la familia. Aquí el concepto de familia no existe, y por eso que, ¿dónde están los incas? ¿Dónde están los mochicas? ¿Dónde están los tihuanacos? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque gente que adoró a nefelines a través de los montes, adoró al mismo, en pocas palabras, a Satanás. Por eso que no existen. ¿Ok? Bueno, y entonces yo estoy aquí y el padre me dice, me muestra a Elías y me dice a mí algo, me muestra lo que tengo que hacer. El padre me dice, José, toma 12 piedras de acá y anda al monte y pon las 12 piedras ahí y úngelas con aceite y reclama este lugar para Yahweh. Restaura las familias de todo el norte de Chile. Levanta el altar que está arruinado o que ha sido corrompido y pone el verdadero altar de Yahweh. Y yo, hermano, escuché la voz y yo dije, ¿cómo le cuento yo a Miguel? ¿Cómo yo le cuento a ellos que tengo que ir para allá? Porque esto no estaba en el programa. Inclusive a la mañana siguiente, que nos quedaba el último día, y ya nos íbamos a la tarde de ese día, Miguel había contratado un lugar, una reserva natural de agua salada, que me quería llevar allá. Y yo les cuento esto. Y fíjate, hermano, cuando yo les cuento esto, ellos me dicen, pastor, nosotros obedecemos la voz de Yahweh. Si Yahweh a usted le dijo que usted fuera allá y pusiera 12 piedras como Elías para restaurar, para consagrar estas tierras que tanto tiempo han sido de los demonios, porque la tierra es de Yahweh y su plenitud, dice, vaya pastor, nosotros lo vamos a acompañar y nosotros nos vamos a acompañar. Hermanos, ellos dejaron todas sus cosas que hacer y me llevaron acá. Fuimos ahí horas de viaje y llegamos a las faldas del monte Licancaur. ¿Ok? Atención con lo que va a ocurrir a continuación, porque voy a parar acá y luego voy a continuar con lo que yo hice acá. ¿Ok? Estos espacios de piedra son la procesión de los nefelines. Y ahí están todos los montes, y ellos cuando venían acá se iban guiando por los principados, por los montes, y las procesiones eran para algo. Atención, yo hace 34 años atrás, está muy fuerte parece. Hace 34 años atrás yo trabajé aquí mismo, donde está este camino. Este camino lo hicimos nosotros, porque nosotros andábamos buscando petróleo y venía una máquina gigante acá y la máquina hacía camino para nosotros. Y yo conozco muy bien esto.
hace 34 años, me impactó algo que yo escuché en la cima de este monte. Llullaillaco era el monte final, uno de los montes más privilegiados para los incas. ¿Por qué? Ahora lo sabrás. La montaña sagrada de los incas. Attention, please. Estos hombres que están aquí, en el año 1999, desenterraron 3 momias. 1, 2 y 3. Un niño de 6 años que está atado, una niña de 7 años y otra niña princesa de 15 años. Estos niños pertenecían a la realeza, fueron sacados de las familias, de una familia específica, y fueron llevados al Inca para caminar a Attention Please. Estos niños caminaron 6 meses con coca y con chicha de maíz, en la misma procesión que siempre se hizo por el camino de los nefelines. ¿Los incas recordaban el camino de los nefelines? Sí, lo recordaban. Y estos niños iban al patíbulo, es decir, estos niños fueron enterrados vivos. ¿En dónde? En este monte llamado Llullaillaco. Vamos con más detalle. Fíjate que cuando encontraron a los niños lo encontraron así. ¿Y qué me muestra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me muestra algo aquí muy potente que yo te lo voy a decir. ¿Ok? Mira, este niño está atado. ¿Por qué está atado? Por una razón que me mostró el Espíritu. Esta niña, mira cómo la encontraron. Estas momias son las mejores momias que los egipcios, es decir, estas momias de los 3 niños encontradas en 1999, que ahora están en el Museo de Salta, en Argentina, estas momias son las mejores conservadas después de casi 600 años, mejor que las de Egipto, porque resulta que la tierra del Llullaillaco arriba tiene ceniza, y la ceniza hizo que, cuando fueron enterradas, que los gusanitos que salen para comer la carne no salieran. La sal también conservó, el hielo. Entonces, el lugar es como preservó a estas momias. O sea que los salares de Atacama, aparte de ser un juicio, un sello, que donde abajo están los nefelines, también están preservando cosas para el juicio final. Primera de Pedro, Judas y Apocalipsis enseña que para el tiempo apocalíptico van a abrirse sellos que están debajo de los desiertos. De hecho, el libro de Enoc dice, desata a Shemiasa que está en el desierto de Dudabel. O sea que después de 70 generaciones, es decir, que el mismo libro de Enoc dice que para el tiempo final se van a abrir desiertos o se van a abrir lugares de salario donde están y van a salir ahí estos principados, porque la Biblia lo dice, hermano. El libro de Judas dice, a los ángeles que no guardaron Dios los preservó, dice, bajo juicio, bajo tierra, para el tiempo del fin. Van a ser sueltos, hermano. ¡Wow! Entonces, esto que está aquí, imagínate el padre de familia que sabe que el hijo va al patíbulo. ¿Y quién acompañaba para que los niños no lloraban tanto? Los mismos padres de familia iban a entregar a sus hijos. Uno de 6, 7 y 15 años. El dios Nefelín pidiendo sangre de los niños. Esto que yo te estoy contando se hizo por años, pero yo creo, hermano, que la confirmación, este niño le cayó un rayo encima y está quemado, hermano. De parte de la mitad se quemó entero porque cuando lo estaban sacrificando o después de sacrificado, le cayó un tremendo rayo y lo quemó entero, hermano. Imagínate, hermano, el momento diabólico, cómo los nefelines están. Viste que la Biblia dice que Dios descendía a fuego del cielo, el altar de Elías descendió fuego, y el Dios que descienda por fuego, mira, hermano, imagínate los que vieron que el rayo le cayó en el sacrificio de un niño, dijeron, Lucifer está con nosotros. No sé si, hermano, ustedes me logran entender la dimensión de lo que yo estoy hablando en esta noche. Esto el Padre me lo está mostrando la semana pasada, a las 3 de la mañana me está mostrando, yo estoy investigando, y el Espíritu Santo me dice, busca acá, y empieza a ver todo esto, hermano. Y no es solamente eso. Cuando los doctores, este niño fue la niña del rayo, esta tenía 7 años, el otro era un niño, la otra también era una niña, le cayó el rayo encima, y ella murió viva, es decir, le dieron de tomar chicha de maíz y la drogaron con coca a esta
igual, pero este también tenía, pero menos cantidad, pero este niño como que se rehusó y atención con esto. Estas dos murieron enterradas vivas, hermano, al dios Nefelín, a los dioses de las montañas. Imagínate cómo el sistema de familia se desintegra acá. Cómo estas niñas que vienen de una familia constituida en el Perú, o en el Cusco, hermano, es totalmente desintegrada. Y aquí tú ves, hermano, la malicia del diablo de cómo roba a los niños. Y cómo la Biblia dice que él viene para robar, matar. El concepto de la familia aquí no existe. Porque están entregando los hijos para estos principados, para estos nefelines, hermano. Cuando, atención con esto, mira a la niña cómo la encontraron. Ella es la mayor de 15 años, que era la princesa. Mira los detalles cómo la encontraron. Ella fue sepultada viva, hermano. Fue sepultada viva, ¿ok? Mira, Cusco, Licancaur, estos volcanes prácticamente eran la manifestación de los nefelines. Y por eso es que la gente hacía todas estas cosas. Hasta la Concagua, las procesiones, ¿ok? Ahora, fíjate, esta es una portada del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, ¿ok? Y te quiero explicar que con esto, aquí algo hay abajo, porque el Mar Muerto, desde la montaña acá arriba, usted ve, al frente ve Sodoma y Gomorra. Es decir, lo que pasó aquí, los mismos arqueólogos dicen que fue lo que pasó allá. ¿Qué pasó allá? Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, hermanos míos, que... ¿Se acuerdan, hermanos míos, que cuando empecé este estudio, estábamos leyendo cómo los nefelines estaban haciendo estas cosas y los hombres empezaron a clamar a Dios? Bueno, Dios siempre escucha el clamor de los niños. Attention, please. Dios siempre escucha el clamor de los niños. Y aquí viene una revelación tremenda que el Padre me da a las 3 de la mañana también. Todo esto, lo que yo te estoy comentando, el Padre me lo entregó, repito, el miércoles pasado, estando yo en el mismo lugar, en el desierto de Atacama, donde estuve hace 34 años, para ratificar que el libro de los nefelines que yo había escrito, el Padre me estaba comprobando que lo que yo escribí era real. El Padre me está diciendo, sigue adelante. Yo me sentí confirmado al escribir el libro de los nefelines. Mira, escucha esto. El Midrash, Maimónides, Rashi, que son los mayores exponentes comentaristas bíblicos de Israel, del mundo hebreo, dan detalles interesantes que por qué se formó esta sal. Y el detalle es el siguiente. Dicen que cuando los habitantes de Sodoma, estaban tan corrompidos sexualmente que aquí había una agrupación y un portal. Ellos habían abierto, acá en Sodoma, habían abierto un portal tremendo donde bajaban ángeles y donde también habían nefelines. Y los espíritus de los nefelines fueron adorados. Y fíjate que un detalle interesante que da la Biblia es que cuando Lot, los del pueblo, van a la casa de Lot a echar la puerta abajo, y Lot, porque habían llegado dos seres angelicales, ojo con eso, y estaban dentro de la casa de Lot, y Lot dice, no hagan tal daño. Yo tengo 2 hijas vírgenes, tómenla a ella. Mira, hermano, Lot hasta ofrece a sus hijas vírgenes para dárselas a los depravados, a los adoradores de nefelines que querían meterse con los ángeles. La pregunta es, ¿por qué esta gente de Sodoma quería meterse no con las hijas que eran vírgenes, attention please, ojo con eso, eran vírgenes, sino con los ángeles? Porque esta gente estaba acostumbrada a tener relación con demonios, con incubos y sucubos. Y el detalle es revelador. No querían con las hijas, querían con los ángeles, porque estaban acostumbrados a tener relaciones con ángeles venidos del cielo. ¡Wow! Rashi, y que yo explico en mi libro El regreso de los nefelines con más detalle, dice que el pecado fue tanto que dice que cuando tú le dabas de comer a un pobre, tú eras multado. La ley de Sodoma era, mientras más malo tú fueras, mejor. Pero si tú querías hacer el bien, eras penado o multado por los gobernantes de Sodoma. ¿Por qué? Y esto tiene, ojo, esto tiene un porqué, tiene una razón. Fíjate que lo que más sufrían eran los niños, y tú ya entenderás por qué. Porque los niños, ustedes saben que Satanás, ustedes saben ya más o menos todo lo que yo he explicado sobre los niños. Los niños eran los que más gritaban, los que más sufrían. ¿Por qué? Porque era legalizado la pedofilia. O sea, la pedofilia, como tú entenderás,
era legalizado. Y mientras tú más pedófilo fuera, mejor para el Estado. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Maimónides y Rachi, ellos dicen, cuando yo leí esto, hermano, yo no sé, me dio una compasión, casi lloré, me emocioné. Dice que por la maldad, o sea, hasta tal punto puede llegar la maldad, como aquí estoy viendo que ustedes están escribiendo aquí lo que está pasando en el norte de Chile. Dice que Dios escuchó el clamor de los niños, porque los niños eran los que más sufrían en Sodoma y Gomorra. La ley no lo respaldaba, al contrario, la ley los mandaba al sacrificio, la ley los mandaba a la prostitución. Y ellos decían que si mientras más cosas malas hacían en Sodoma, los nefelines y el portal de demonios se mantenía. Por eso que penaban y multaban a quien que le daba de comer al pobre. Imagínense, hermano, el detalle, o sea, tremendo, horroroso, de terror. Y por eso que mientras más malos fueran, mejor para ellos, porque ellos sabían que los nefelines estarían con ellos y no se iban. Mira, ahí ya te doy. Y por eso que Dios mandó una bomba atómica ahí, hermano, que como cuando cayó ahí fue un cementerio para estos espíritus que están debajo de la sal, y fue una bomba tan grande, hermano, que quedó azufre ahí, y que aquí abajo, según el Midrash, dice que aquí debajo de este mar muerto que está en Israel, esto no es el norte de Chile, esto es Israel, abajo están los nefelines sellados con sal, que acá abajo, repito, está un abismo de nefelín, o de estos espíritus encerrados y sellados con sal, para el juicio final. Ahora, mira el detalle, este es el mar muerto, ¿ya? Este es el desierto de Atacama. Mira cómo se parecen las cuevas de Qumran. Igualito. Este es Chile. Atacama. Vamos. Este es Qumran, donde se encontraron los rollos mal muertos. ¿Ya? Mira la zona donde cayó la explosión esa. Qumran. Y mira ahora el norte de Chile. Valle de la Luna. Igualito y eso que en Antofagasta también hay unas montañas que son igual que Qumran. Yo me saqué foto ahí. Mira Chile. Mira cómo se parece. Mira Chile cómo se parece a Qumran. La sal está ahí, abajo. Mira, aquí está el mar muerto, Israel, y aquí está Chile, el desierto de Atacama. Ahí están los altares que hacían ahí. Mira, attention please. Lagunas de sal. Mira, los montes, ahí está. Todo igualito, igualito al juicio que cayó ahí en Sodoma y Gomorra. Igualito, hermano. ¿No? Idéntico, hermano, idéntico. Ahí está Chile, esto es Chile, yo trabajé por ahí y yo me acuerdo que pasábamos por ahí haciendo camino con las máquinas hace 34 años que me fui lleno de preguntas y ahora el padre me lo respondió. Yo trabajé ahí, hermano, ahí está la sal, mira. ¿Algo hay debajo ahí? Obviamente que sí. Mira, Atacama, azufre. Atacama, está lleno de azufre, hermano. Sodoma y Gomorra, esas son piedras amarillas llenas de azufre, eso es azufre. Sodoma, azufre. Mira. Wow. Yo, hermano, cuando el Padre me unió todas las piezas, hermano, todas las piezas, yo le di tanta gracia al Padre porque no estaba tan equivocado al escribir el libro El regreso de los nefelines. Mire, y aquí vuelvo a un detalle, para que ustedes vean por qué vino juicio a los incas. Alguien se preguntará, ¿y los incas dónde están? Los mochicas, ¿dónde están? Los tihuanacos que adoraban a nefelines o seguían la procesión del camino a los nefelines, ¿dónde están? Mira, al revisar estos niños, estos niños están en la ciudad de Salta, en Argentina, detrás del monte Yuyayá, donde yo trabajé. Los revisaron completamente, le hicieron ADN, sacaron ADN de su piel, sacaron ADN de su pelo. Todo. Estos niños están con sus ojos, con su corazón, con su hígado, sus órganos están todos adentro. No es que como los egipcios los sacaron, no, están completos. Y mira cómo están. Y cuando le hicieron una autopsia, sacando su ADN del pelo, de los dientes, descubrieron que estos dos niños, venían con sus dientes como aplastados, como refinados, como raspados muy violentamente. Algo pasó con la boca de estos niños, que sus dientes estaban muy raspados, como que se los rasparon a propósito, así con una lima, por así decirlo, y los tenían hundidos hacia arriba. Y saben ustedes qué, hermano, arrojó el estudio, que estos dientes
cuando venían en el camino desde el Cusco, 6 meses viajando, llegando a Atacama, los niños sabían para dónde iban, porque los preparaban. Y fue tanto el estrés y la angustia y el sufrimiento que ellos sabían que para dónde tenían que subir al monte de 7.000 metros, que sus dientes, ellos lo empezaron así a crujir porque sabían que le esperaba eso. Imagínate, amado hermano. ¿Y qué me responde el Padre? Y atención con lo que voy a decir. Cuando el Padre me está revelando esto de los niños, hermano, y estoy viendo el informe de los científicos acá de argentinos, americanos que hicieron esto, la pieza donde yo estaba, el hotel donde yo estaba, al lado mío, un poco más allá, yo empiezo a escuchar el llanto de la hija de Miguel y de la hija de Jimena, que es el matrimonio que me llevó y que me pagó el hotel allá y que me llevó como estadía allá, a quienes le amo mucho y le mando un besito a ellos, con mucho cariño a Miguel y a Jimena. Miguel Molina y Jimena Fuenzalida. Y resulta que la hija de ella nunca llora. Siempre está ahí bien, llora, pero el llanto normal de un niño. Pero empezó a llorar al mismo tiempo en que yo estoy llorando. Escucha bien, porque yo me puse a llorar en el hotel ahí viendo todo el examen de cómo estos niños murieron enterrados vivos, hermano. Yo soy padre, soy abuelo. Tú que estás viendo esto, eres padre, eres abuelo, hermano. ¿Dejarías tú que a tu hijo lo mataran de esa manera? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, hermano. Entonces nace ese sentimiento de empatía de ver cómo estos niños fueron sacrificados, enterrados vivos. Y fíjate que cuando yo estoy llorando en mi espíritu, como Elías, como Daniel, por los pecados, me identifiqué mucho con Daniel. Padre, estamos aquí por los pecados, por las iniquidades de nuestros gobernantes, de nuestros padres que han pecado contra ti. Daniel está llorando. Lo mismo me pasó a mí, hermano. Yo estaba como Daniel llorando ahí. Y a esa misma hora empieza el llanto de la hija a las 3 de la mañana empieza un llanto, pero no era un llanto común, era un llanto así como de gemido. Incluso yo me preocupé mucho y yo quería ir a la pieza para ver qué le pasaba, porque la niña de casi de 1 año y medio empezó a llorar, hermano, de una manera que nunca había llorado. Yo nunca había sentido así como un gemido así, y me asusté. Y el otro día supe que la mamá también se asombró porque no sabía qué le pasaba y por qué lloraba así. La niña empezó a llorar en el mismo tiempo, a las 3:20 por ahí, cuando el Espíritu Santo me está hablando a mí, y es como que el Padre me decía, ese es el gemido de los niños, ese es el gemido de los niños de Yuya y Yaco. Y mira, la historia podría terminar aquí, pero viene algo más horrendo todavía. Este niño está atado, ¿por qué? Porque, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Yo estando en Atacama, en la planicie, ya estaba respirando así, porque estamos hablando de 3.000 y tantos metros de altura, donde el aire me faltaba. ¿Okay? La primera vez que yo fui, me salió sangre en narices, no me paraba de correr la sangre en narices. Y yo estando abajo, en la planicie, estaba así, respirando en la noche así, porque estamos en altura, ¿ok? Imagínate, hermano, que esa gente, estos exploradores que subieron todos con mascarilla arriba. Ahí ya están adaptados ya. ¿Por qué? Porque aquí hay casi 7.000 metros de altura. El mareo, estos niños tuvieron que subir la montaña a 7.000 metros de altura, hermano, a este monte arriba, a las nieves, y tuvieron que subir. Y este niño que está acá se comprobó que este niño no murió tanto enterrado vivo. Este niño fue apuñalado en un costado, y cuando se fue apuñalado arriba, el niño vomitó sangre. Y esa es la sangre que ellos contaron en un paño que el niño estaba así, doblado, así como está. Y aquí encontraron la sangre que vomitó el niño después de 6 años que le enterraron el cuchillo, hermano. ¿Por qué lo ataron? Porque cuando un niño va a ser sacrificado y va a ser de esa manera, lo tienen que atar para que el niño no se escape. Está atado. Y mira, eso es lo que lo descubrieron los científicos. Hermano, te puedes imaginar, el Espíritu Santo me confirmó que a la misma días o meses vino los españoles y arrasaron con los incas. Es decir, que hablamos, que leímos en el libro de Enoc, que Dios escuchó la súplica cuando los nefelín estaban sacrificando. Hermano, Dios escuchó el gemir de estos niños. Y en el mismo tiempo en que ellos estaban siendo sacrificados, llegaron los españoles como un juicio divino.
donde en las crónicas de los sacerdotes salían todos los rituales que ellos hacían. Cuando llegaron los sacerdotes, los frailes, a escribir, porque ellos escribían y escribieron todo, hermano, se dieron cuenta de lo que hacían, hermano. Los españoles se ensañaron. ¿Por qué los españoles se ensañaron con los incas? No tanto por el oro, sino que descubrieron como padre de familia lo que estos hacían con los niños. Y ese fue el juicio que llegó a los incas desde arriba hasta el norte de Chile, hermano, por los españoles. O sea que Dios permitió, de otras palabras para que me entiendan, la llegada justo en el momento preciso donde esto para mí, con el rayo que le cayó aquí encima, marca el fin. O sea, este sacrificio fue el juicio que Dios escuchó el gemir de este niño que lo apuñalaron por la espalda, vomitó sangre y murió así, y lo enterraron vivo también, agonizando, y trajo juicio en el mismo tiempo. ¿Me entiendes? Ahora, mira todo esto. La semejanza es poderosa. Y ahora empiezo a entender por qué el Padre me llevó ahí. Porque yo en esa misma tierra celebré un matrimonio, una renovación de un matrimonio de Miguel. Esto es una jupá hebrea. Ahí está el candelabro, la jalá está ahí, debajito, y el jugo de la vid. Y el Padre me muestra, yo te llevé al desierto de Atacama a renovación de pacto de esta familia como una señal de cómo las familias tienen que ser restauradas por la palabra. Como nuevos matrimonios que fueron destruidos con sus hijos llevando a los Yuyayaco tienen que ser restaurados. Y ahora empiezo a entender el propósito, cómo yo casé a esta familia. Ahí está Miguel, ahí está Jimenita. Esa es la niña que lloró al mismo tiempo que yo estaba viendo eso. Mire qué hermosa familia. Debajo de una jupá en el mismo desierto, celebrando, como levantando el altar caído de familias renovadas, de familias que ahora buscan, se casan bajo la ley de Yahweh, bajo la jupá, en pleno desierto de Atacama. Restauración familiar. Y para eso nos llamó el Padre. Ahora, escuche bien. Yo cuando amanecí, les conté esto a ellos, no les quería contar, pero les conté y ellos empezaron Miguel se asombró mucho, lloró en un momento ahí, después que le conté todo esto que Dios me había revelado. Jimenita me dijo, pastor, nosotros teníamos un programa, pero no vamos a ir al programa porque teníamos un programa para ir a una laguna. Y era el último día que estábamos ahí y yo siento de parte del Padre y escucho una voz y me dice, Elías, sube al Yuyayaco. Y yo sentí que como que el Padre me decía a mí, Elías, sube y lleva 12 piedras y derrama aceite sobre esas 12 piedras. Ándate allá. Y aquí está, hermano, nosotros nos fuimos para allá y fuimos allá. Nos fuimos allá, hermano. Y llegamos allá. Y ahí empezamos a poner las 12 piedras a las faldas del Yuyayaco, elegidas, 12 piedras. Y cada piedra era una proclamación de restauración para la familia. Cada piedra era un símbolo de lo que Dios va a hacer en el norte de Chile, un tremendo avivamiento antes que venga el juicio. Pusimos ahí y luego ahí está el aceite de oliva virgen. Y yo derramé aceite virgen, hermano, ahí sobre ese lugar. Derramé aceite y ahí están las 12 piedras. Clamé al Señor, le pedí perdón, hermano, con Jimenita, ahí clamando. Y le pedimos perdón al Padre por todo lo que habían hecho nuestros padres, los incas. Y declaré que ese lugar
es restauración de la raíz hebrea, restauración del altar caído. Derramé aceite de oliva ahí y clamamos y pedimos perdón, porque en estas sendas, por años, pasaron niños para ser sacrificados. Derramamos aceite y le pedimos perdón al Padre ahí. Yo sentí tanto la presencia del Padre ahí, hermano. Oramos, pero con poder, hermano. Oramos de una manera que tú no te imaginas, hermano, ahí con lágrimas, pidiéndole perdón al Padre. Y antes de venirme, entendí por qué el Padre me había llevado a ese lugar que 34 años me fui con muchas preguntas. Y el Padre ratificó que mi libro, que yo lo que había escrito, era guiado por el Espíritu Santo. Que el libro El regreso de los nefelines era totalmente inspirado y que el Padre me estaba respondiendo. En el mismo lugar de los nefelines, en el mismo lugar donde está el sello de ellos, en abismos, que un día saldrán. Pero yo sentí hacer esto, hermano, y lo hicimos con Miguel y consagramos. Y ahí están las 12 piedras de Elías. Ahí está. Y si usted se fija, esa es una piedra negra. Mira, encontré una piedra negra y el Espíritu Santo me dijo, esta piedra negra representa lo que ellos hicieron. La iniquidad y el pecado del Cusco. ¿Por qué encontré esa piedra negra? Hermano, yo no sé, pero encontré esa piedra negra. Las busqué todas y en medio encontré la negra. Y eso significaba justamente la maldad de ellos. Y que ahora todo esto iba a ser restaurado. Y derramamos aceite en ese lugar. Y como Elías proclamé y pedí perdón. Déjame decirte, cuando íbamos para allá, en este trayecto, nos faltaba el aire. Gracias a Yahweh, que Miguel llevó una botella de oxígeno. Porque cuando estábamos acá, hermano, aquí, ya no podíamos respirar casi. Y Miguel llevó una botella de oxígeno y por las narices nos aplicamos oxígeno porque no podíamos estar ahí con la bebita, pero igual lo hicimos. Yo apenas podía orar porque me faltaba el aire. El oxígeno no me estaba llegando a mi cerebro. Y Miguel se dio cuenta de eso y bajó la botella, inhalamos oxígeno. Porque llevamos también una máquina que se pone en el dedo para medir tu oxígeno en el cerebro. Y la máquina arrojó que estábamos perdiendo oxígeno. Y con todo eso, hermano, clamamos al Padre. Hasta cantamos, manda lluvia en tierra seca. Cantamos ahí la canción, manda lluvia en tierra seca. Ahí, en el auto que estaba más acá. Y ahí está. Consagramos ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, hermano, es una realidad. Y por eso que podemos decir, Chile, donde yo nací, será para Yeshua, será para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Wow, siento la presencia del Padre acá. Siento la presencia del Padre, hermano. Siento su presencia en este lugar. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué tal? Tremendo. Y ahora logro entender por qué el Padre nos llevó a ese lugar. Y por qué fui a Chile. Por eso es que cuando nosotros viajamos, yo doy tanta gracia al Padre, a los hermanos que nos apoyan para pagar todo esto, estos hermanos que Dios puso, que me costearon el hotel, la estadía. Y para esto, hermano, yo no quiero riqueza, hermano, yo quiero agradar al Padre. Donde el Padre me envíe, va a poner al buen samaritano. Donde vayamos, yo estoy seguro, y sé que es así, que el Padre pone a familias clave para bendecirte, para bendecir tu ministerio, para llevarte al propósito. Y así lo hizo, hermano. Yo llegué muy conmocionado acá a Paraguay y llegué con un gozo tan grande y una satisfacción de cómo el Padre me respondió después de 34 años y de hacer eso para la gloria de Dios, porque aquí no hay gloria de hombre. Lo hicimos todo para la gloria del Padre. Amén. Y en pleno desierto, hermano, estando ahí, alabamos al Padre.
Dios mío, todo coincide. En la península de Yucatán, ahí donde los mayas hicieron sus... Hay cal, hay azufre, y está una piedra que usaron para las pirámides. ¿Pero fue resultado de qué? ¿Por qué se instalaron ahí? ¿Por qué las pirámides de Chichén Itzá están ahí? Porque hace tiempo atrás hubo un juicio ahí. Porque no te olvides que ahí cayó uno de los meteoritos más grandes del mundo en la península de Yucatán, creando los cenotes subterráneos y que con esa calentura, ese fuego que cayó del cielo, formó una roca especial, una piedra como caliza, que los mayas usaron para construir las pirámides. Coincidencia, ellos construyeron en el mismo lugar donde hubo un juicio anteriormente. Amén. Ya con eso te lo digo todo. Por eso yo le pido que vea este mensaje nuevamente. Véalo una y dos veces, véalo, compártalo en familia, en Shabbat lo puede ver, porque es un mensaje único en la internet que el Padre nos ha revelado para que podamos discernir los tiempos. De hecho, el libro de Job dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas y ellas te dirán el por qué, porque nosotros nada sabemos porque somos del ayer. Este es un versículo, hermano, revelador, donde nosotros somos el resultado de las generaciones que han estado atrás de nosotros. Dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas. Ahí está, hemos preguntado. Y esto es la revelación que hemos tenido, de cómo ellos actuaron. Y es por eso que usted es privilegiado, porque usted está recibiendo revelación como los rollos del mar muerto. Revelación única, ¿para qué? Para que usted predique, para que usted pueda predicar la palabra, para que usted pueda saber en qué tiempo estamos y de cómo esto se viene grande también. Amén. Con un propósito, para que usted tenga discernimiento profético, discernimiento apocalíptico. Y le dé gracias con gozo y alegría a Dios, que Dios le permite que usted pueda saber estas cosas como a mí me las ha enseñado. Amén. Quiero agradecer a Jimenita, Juan Salida, a Miguelito Molina, que si por ahí se están viendo esto, lo ven mañana, por todo lo que hicieron por mí en el norte de Chile. Y ahora entendí por qué el Padre me llevó a escribir este libro, El regreso de los Nefelí.